con sus altos y sombríos muros de piedra terminados en anchos torreones, sus pabellones en ruinas y sus minúsculas celdas austeras, la Penitenciaría Estatal del Este, en Pensilvania, parece embrujada a simple vista. Lo parece aún más si pensamos que sus centenares de celdas estuvieron ocupadas una vez por algunos de los criminales más peligrosos, crueles y sádicos de todo Estados Unidos. Entre ellos, uno de los más altos capos de la mafia que ha existido en Estados Unidos y el responsable del asesinato de centenares de personas. El mismísimo Al Capone, por lo que en sus 142 años de historia, la Penitenciaría Estatal del Este ha albergado asesinatos, suicidios, locura, enfermedades y, sobre todo, lo que más eriza la piel, torturas. Cualquier cosa horrible que imaginéis que se le puede hacer a un recluso, e incluso algunas crueldades que ni siquiera podéis llegar a imaginar, se daban lugar en esta cárcel. En pleno invierno a los presos se los metía en baños helados y se les colgaba de la pared hasta que se les formaba hielo en la piel. Cuando los presos desobedecían, eran atados a una silla metálica con tanta fuerza que algunas extremidades no sobrevivieron, o se les ponía una mordaza metálica que desgarraba la lengua, entre muchísimas otras barbaridades que ni siquiera nos atrevemos a contar. Sin embargo, la Penitenciaría Estatal del Este marcó un antes y un después en el sistema penitenciario de Estados Unidos. Y no fue por su extrema crueldad. Lo creáis o no, en las cárceles del siglo XX, este tratamiento era muy común para los presos. Marcó un antes y un después, porque al contrario que otras cárceles, que hacinaban a 3 o 4 presos por celda, en la Penitenciaría Estatal del Este había un único preso por celda que tenía prohibido tener cualquier contacto humano con otras personas. Este preso comía solo, dormía solo, vivía solo y no hablaba con nadie durante todo el día. Estaba en el más completo de los aislamientos. Esto, según los idearios de la prisión, era para que el preso tuviera el máximo tiempo posible para reflexionar y arrepentirse de su delito. Aunque evidentemente es un tratamiento que podría volver loco a cualquiera. Todo esto hace que no sea posible imaginar cómo los espíritus de las almas que sufrieron en el interior de la penitenciaría se han quedado ahora vagando entre los pasillos abandonados. Aquellos que la visitan y que tienen la mala suerte de trabajar en ella aseguran que los pasillos de la prisión están llenos de carcajadas siniestras, lamentos y llantos, que se sienten observados, que oyen pasos detrás de ellos, aunque allí no haya nadie. Y lo más espeluznante, que hay varias presencias fantasmales que les acosan. Hoy, en Terrores Nocturnos, los fantasmas de la Penitenciaría Estatal del Este en Pensilvania, Estados Unidos. Terrores Nocturnos, con Emma Entrena y Silvia Ortiz. Estamos en el año 1829, Estados Unidos, que obtuvo su independencia como país apenas 50 años atrás. Está gobernado por el recién elegido presidente Andrew Jackson. La democracia es nueva en el país. De hecho, Andrew Jackson es solo el 7º presidente de Estados Unidos y los territorios que controla no son ni mucho menos los que conocemos ahora. El control total de Estados Unidos solo llega de la costa este hasta Luisiana. También tiene algunos territorios en el norte, en el que comparte gobierno con Reino Unido. Pero el sur sigue siendo mexicano y Alaska de los rusos. Estamos entonces en una época de conquistas. Miles de colonos estadounidenses cogen sus carros y se mueven hacia el oeste en caravanas, tratando de conquistar las tierras de los indígenas, de las tribus de indios americanos que controlan el territorio, buscando así expandir sus tierras. Además, tras descubrir grandes cantidades de oro en California, los norteamericanos no dudarán en iniciar una guerra con México para conquistar Texas
y la mencionada California. También es una época de revolución industrial. En Estados Unidos se empieza a ver fábricas textiles, fundiciones y las factorías de armas trabajan a toda máquina. No hay tanto avance en el campo, quizá porque en ese momento aún se utilizaba a personas esclavizadas como mano de obra, ya que el fin de la esclavitud no llegaría hasta más de 30 años después. Por aquel entonces, en Estados Unidos, prácticamente todo el mundo contaba con un arma con el que disparar bien a sus esclavos, bien a sus trabajadores, bien a los dueños de la tierra que ellos querían colonizar. Pero entre tanto cambio, uno de los objetivos de la nueva nación americana era cambiar en profundidad sus instituciones públicas, para dar un ejemplo al mundo en materia de desarrollo social. Y una de ellas fue la reforma radical del diseño y la estructura de las prisiones. Por eso, ya a finales del siglo anterior, en el XVIII, un grupo de personas influyentes se reunieron en la casa del famoso Benjamin Franklin, considerado uno de los padres fundadores de Estados Unidos, para debatir sobre este tema. Había quienes estaban preocupados por las condiciones en las prisiones estadounidenses y europeas. El hecho de tener ahí a todos los presos hacinados en las cárceles y los patios de prisión no ayudaba a que estos mejoraran. En algunos casos, incluso, ocurría todo lo contrario. Se volvían más violentos y agresivos y las peleas durante las horas de descanso entre los presos eran muy comunes. Por eso, mientras estas personas debatían sobre qué hacer con ellos, se les ocurrió una idea. ¿Por qué no aislarlos? Si un preso no se relacionaba con ningún otro preso, sería capaz de pensar una y otra vez en el error que cometió. Reflexionaría sobre lo que estaba mal y lo que estaba bien. Y así, quizás, podría mejorar como persona una vez acabara su condena. Partiendo de esta idea, en 1829 se inauguró la Penitenciaría Estatal del Este de Pensilvania, una cárcel completamente distinta hasta cualquier otra en el mundo. Una cárcel que pasaría a formar parte de la historia de Estados Unidos. Para su creación, el Estado invirtió un dineral. Esa cárcel pasó a convertirse en uno de los edificios estadounidenses más caros de la época. El arquitecto que se encargó de dirigir la construcción de esta prisión fue John Haviland, quien pasó varios meses diseñando minuciosamente esta novedosa cárcel. Su fachada, imponente de estilo gótico, quería reflejar la dureza de la prisión a todo aquel que pasara por delante. Según Haviland, su idea era que cuando los presos fueran llevados hacia el interior de la prisión, pudieran ver esos altos y robustos muros de piedra por los que apenas entraba la luz, salvo por unas pocas ventanas muy finas y alargadas. Pero esta fachada contrastaba mucho con el interior, que mezcla ciertos toques característicos de algunas iglesias, como los pasillos abovedados de cañón, las ventanas arqueadas y algunos tragaluces. Este estilo se debía a la ideología del centro penitenciario, donde se impulsaba al preso a la reflexión y el cambio espiritual, inspirado en los cuáqueros, un grupo religioso de Inglaterra que surgió a mediados del siglo XVII y tenía como base la sencillez, el igualitarismo y la honradez. Ellos se aislaban de la sociedad e incluso limitaban sus relaciones al máximo dentro del grupo, para que cada uno trabajase su propio cambio en soledad, a su ritmo. Pero claro, la diferencia es que los presos que eran encarcelados allí, al contrario que los cuáqueros, no elegían ese aislamiento por voluntad propia, aunque lo sufrían desde el primer momento en el que ponían un pie dentro del centro. El sistema era bastante estricto para evitar distracciones y cualquier tipo de interacción, incluso con los guardias. Los presos eran trasladados a su celda y a cualquier parte de la prisión siempre encapuchados. Así, los otros prisioneros jamás podrían siquiera identificarlos y mucho menos comunicarse entre ellos.
Solo podía haber un preso en cada celda, que contaba con un pequeño inodoro, un lavabo y una cama. Cada cárcel tenía una pequeña ventana situada en la parte superior de esta. Era estrecha y solo podía entrar la luz. Ni siquiera los presos podían asomarse por ella, porque estaba prácticamente en el techo. Esta ranura representaba el ojo de Dios que Haviland quiso diseñar en todas las celdas para que los presos se sintieran vigilados por el Todopoderoso. El tiempo de comidas, recreo y descanso lo hacían de uno en uno a través de los diferentes patios que había en el centro. Para que os hagáis una idea, la penitenciaría de Pensilvania tenía un muro cuadrado que rodeaba todo el terreno, pero dentro el edificio estaba conformado por un bloque central del que salían varios brazos, concretamente 7, que eran largos pasillos con cientos de celdas en su interior. Cada brazo contaba con varios patios que conectaban con esos pasillos y podía haber varios presos en su hora del recreo al mismo tiempo, pero cada uno en un patio completamente aislado del resto. Imaginaros por un momento lo que suponía eso. Esa soledad tan estricta, no solo durante horas, días o meses, sino años. No fueron pocos los presos que, en lugar de recuperarse, se volvieron completamente locos allí dentro. Por no poder, ni siquiera podían recibir visitas de familiares. Era una condena tan dura que acababan perdiendo la cabeza o suplicando incluso que les dejaran morir. De hecho, aunque esta forma de tratar a los presos se replicó posteriormente hasta en 300 cárceles ubicadas por todo el mundo, incluso en España, también hubo quienes criticaron este tipo de castigo, como el famoso escritor Charles Dickens, que visitó la cárcel en 1842 y, tras ver horrorizado el sistema de aislamiento de los presos, escribió en su diario lo siguiente: Filadelfia y su prisión solitaria. En su intención estoy convencido de que es bondadoso, humano y destinado a la reforma. Pero estoy persuadido de que quienes diseñaron este sistema de disciplina penitenciaria y los caballeros benévolos que lo ponen en ejecución no saben lo que es. ¿Qué están haciendo? Considero que esta manipulación lenta y diaria de los misterios del cerebro es inconmensurablemente peor que cualquier tortura del cuerpo. Y debido a que sus signos y señales espantosos no son tan palpables al ojo y provoca pocos gritos que los oídos humanos puedan oír, por eso lo denuncio aún más, como un castigo secreto en el que la humanidad, adormecida, no se despierta para quedarse. Sumado a su aspecto tétrico y al estricto aislamiento al que sometían a los presos, este edificio, para cumplir penitencia, de ahí el nombre de penitenciaría, contaba con otras torturas para castigar a los presos que no hacían caso de las órdenes de los guardias. Entre los más conocidos estaba el baño de agua. Este consistía en sumergir a los reclusos en agua o echarles agua fría por encima en pleno invierno y colgarles mojados en una de las paredes externas de la celda. Lo hacían hasta que el agua que había en su piel se convirtiera en hielo y la piel del preso tuviera un color azulado. Otra de las peores torturas que había en el centro y por la que llegaron a morir varios presos era la llamada silla del horror. Una silla robusta, llena de grilletes, donde se sentaba el prisionero y se le ataba con fuerza. Tal era la intensidad de los nudos que algún recluso le llegó a cortar la circulación y tras la tortura tuvieron que amputarle los brazos o las piernas. Uno de los peores castigos era el denominado como el agujero. Se trataba de una celda subterránea húmeda y oscura, donde eran encerrados los reclusos durante semanas. Allí estaban en completa oscuridad y sin apenas escuchar nada más que sus cadenas arrastrar por la fría piedra.
Allí alguno llegó a pasar semanas sin apenas comida ni oxígeno siquiera para vivir. Pero la peor, sin duda, era una de las torturas más terribles que han existido en toda la historia. Cuando el recluso se negaba a contribuir una y otra vez, en el peor de los casos, se le sometía a lo siguiente. Se le encadenaba la lengua a las muñecas a través de un gancho que atravesaba este órgano e iba hasta las muñecas. De tal manera que si los presos se intentaban mover o liberar, se desgarraban la lengua. Del registro de los miles de presos que pasaron por esta cárcel, existe uno que murió expresamente por esta tortura, desangrado y entre terribles sufrimientos. Pero la Penitenciaría Estatal de Pensilvania no solo se hizo famosa por su manera de tratar a los reclusos y sus torturas, también porque por ella pasaron grandes criminales como el mismísimo Al Capone, el gángster que gobernó el imperio del crimen en la primera mitad del siglo XX. Nacido en Brooklyn, Al Capone empezó desde que era un niño a juntarse con bandas callejeras. Con apenas 20 años trabajó para la mafia de Chicago, que distribuía de forma ilegal cerveza y licores. Era alguien tan temido que cuando el jefe de la mafia tuvo que retirarse, fue el propio Al Capone el que tomó el control del negocio. Porque por aquel entonces su reputación temible fue creciendo a medida que las bandas rivales fueron eliminadas y totalmente masacradas. Años después, cuando fue detenido por la policía y encarcelado durante 8 meses, Al Capone cumplió condena precisamente en la Penitenciaría del Este de Pensilvania, en 1929. Pero al contrario que el resto de reclusos, él disfrutó de todo tipo de lujos en su celda. Adornó la habitación con una alfombra oriental, tenía su propio escritorio, algún cuadro e incluso una radio para no aburrirse. Otro de los presos más famosos que pasaron por la cárcel de Pensilvania fue Slick Willie Sutton, un conocido ladrón de bancos por aquel entonces que protagonizó una de las fugas más brutales de la historia de la penitenciaría en el año 1945. Slick escapó junto a otros 11 hombres a través de un túnel que consiguieron excavar debajo de uno de los muros, aunque la mayoría posteriormente fueron capturados. Finalmente, tras más de 100 años en funcionamiento, en 1960 la Penitenciaría del Estado de Pensilvania vivió un declive que acabó con el cierre del edificio en 1971. Tras pasar varios años cerrado, en un primer momento se intentó hacer un complejo de viviendas de lujo aprovechando la estructura, pero el proyecto fracasó. Tras otros intentos fallidos de convertir el terreno en otra cosa totalmente diferente, finalmente el Estado decidió preservar la cárcel y convirtió la Penitenciaría de Pensilvania en un museo histórico moderno que a día de hoy está abierto al público todo el año. Y precisamente a raíz de esta apertura al público y de la contratación de personal para mantener el edificio en buenas condiciones y vigilado, comenzaron a reportarse apariciones paranormales que numerosas personas decían haber visto o escuchado allí. Para que os hagáis una idea, esta penitenciaría, conocida por todo lo que os hemos contado a lo largo de estos años, tan solo en sus primeros años abierto al público, pasó a ser conocida por ser una de las cárceles más paranormales de todo Estados Unidos. Numerosos investigadores y parapsicólogos han visitado el lugar y todos ellos coinciden en que allí se respira un aire cargado, que el ambiente todavía puede sentirse el dolor y el sufrimiento de los numerosos presos que sufrieron torturas o que pasaron el resto de sus días allí
completamente solos y encerrados. Programas de televisión como Ghost Adventures o Most Haunted Live han llegado a captar sonidos y sombras que recorren los pasillos de la prisión en plena noche. Uno de los lugares que mayor actividad paranormal presenta es el pabellón número 12. Allí incluso algunos turistas, personas que no creen en fantasmas, han llegado a escuchar carcajadas que resuenan por la celda. El pabellón 4 es otro de los más mencionados porque cuando es de noche, una silueta negra con forma humanoide camina de un lado a otro del pasillo. De hecho, uno de los cerrajeros que trabaja en ese pabellón, llamado Gary Johnson, cuenta que una noche, mientras realizaba uno de sus últimos paseos por la zona, revisando las cerraduras de las puertas de cada una de las celdas, comenzó a sentirse observado. Al principio intentó pasar este sentimiento por alto. De hecho, en un primer momento llegó a pensar que se había sugestionado. De noche, él solo, en esa zona de la prisión, era inevitable estar intranquilo. De vuelta a la central, Gary volvió a sentir esa mirada en uno de los puntos concretos del pasillo. Y es ahí cuando se giró para mirar hacia su espalda y comprobar que no había nadie. O eso pensaba. Porque cuando lo hizo, llegó a ver una sombra negra que corría directo hacia él. El hombre se tiró al suelo tapándose la cara con las manos, pero un segundo después, cuando volvió a mirar, se dio cuenta de que allí no había nadie más que él. Uno de los avistamientos que más turistas han podido presenciar es el de una persona parada en las torres de vigilancia. Actualmente el centro penitenciario está lleno de cámaras y estas son controladas desde una de las habitaciones donde hay varios ordenadores que muestran en tiempo real lo que graban dichas cámaras. Esto quiere decir que desde hace décadas nadie está en la torre de vigilancia. Es más, parte del edificio está derruido por el paso del tiempo y porque la vegetación se ha comido parte de la estructura. A día de hoy es imposible acceder a esa torre central porque las escaleras que llevan a esta están completamente en ruinas. Pero aún así, son varias las personas que al mirar hacia lo alto del edificio han visto una figura ahí parada, en los ventanales de la torre, observando detenidamente lo que ocurre a su alrededor. Durante los años que esta prisión estuvo en funcionamiento, en esta celda no solo hubo hombres encerrados. Parte de uno de los pabellones de la penitenciaría de Pensilvania también fue destinada a mujeres que habían sido encarceladas en este sistema de aislamiento. Bien, pues al parecer, justo en esa zona dedicada a mujeres, la cual actualmente no está abierta al público, el personal de mantenimiento ha asegurado ver en numerosas ocasiones la figura de una mujer vestida de blanco que se pasea por los pasillos del centro. De hecho, tal es la frecuencia de esta aparición, que se conoce como la Dama del Jabón, que siempre hace el mismo recorrido. Va de un lugar a otro, del pabellón, y se sienta en la última celda del segundo piso, hasta que un rato después desaparece. Uno de los fantasmas quizá más curiosos del centro es el de Pep, un perro que también fue un recluso de la cárcel. El perro Pep tuvo incluso su número de preso, como el resto, y por lo visto acabó allí porque el animal mordió al gato del gobernador y su mujer le exigió que lo encerrara y que cumpliera condena. Otra versión de la historia dice que el gobernador mandó al perro allí porque simplemente quiso. La cuestión es que Pep, al contrario que los otros presos, sí que podía pasearse por el centro. De hecho, sirvió de mucha ayuda para los presos, ya que no podían relacionarse con nadie, y el cariño de este animal les daba fuerzas.
Pero lo más curioso es que a día de hoy, tanto el personal del centro como algunos turistas han escuchado ladridos dentro de la cárcel. Un lugar en el que actualmente no se puede entrar con animales, donde dentro es imposible que el personal ni siquiera tenga perros de vigilancia porque están muy prohibidos allí. Por eso, hay quien asegura que ese ladrido es el del fantasma del perro Pep, que a día de hoy continúa paseándose por la cárcel y haciendo algo más llevadera la estancia de las almas en pena de los reclusos que han quedado condenados allí dentro. Los rumores sobre las entidades que recorren el centro no solo han surgido a raíz del cierre del edificio. Durante los años en los que la penitenciaría estaba en funcionamiento, algunos reclusos aseguraron ver o sentir sombras o figuras en la noche que se les aparecían dentro de las celdas donde ellos estaban completamente aislados. Incluso el propio Al Capone tuvo que lidiar con los fantasmas. Al parecer, durante la noche, el gángster se despertaba entre gritos y terribles pesadillas, rogándole a un tal Jimmy que lo dejara en paz. El hombre, que tenía atemorizado a todo el estado, le suplicaba a ese tal Jimmy que lo dejara. ¿Cómo podría ser esto posible? Los guardias del centro estaban seguros de que Al Capone solo sería capaz de temer a algo a lo que no le pudiera hacer frente. Y eso, desde luego, no era una persona de carne y hueso. El gángster había demostrado en numerosas ocasiones que se podía enfrentar a cualquier persona. Entonces se empezó a difundir la idea de que ese tal Jimmy podía ser un fantasma, el mismo que algunos reclusos del centro aseguraban ver caminando al lado suyo en la celda durante las noches. Con el tiempo se llegó a pensar que Jimmy era el espíritu de Jimmy Clark, uno de los hombres asesinados por las órdenes de Al Capone en la masacre de San Valentín, una de las peores. Esa entidad había seguido al hombre hasta su prisión y lo atormentaba durante las noches, día tras día. Incluso se dice que el espíritu de Jimmy se fue de la cárcel cuando Al Capone fue puesto en libertad y continuó persiguiendo al gángster hasta el fin de sus días. Como ya os hemos contado, a día de hoy, la antigua penitenciaría estatal del Este, en Filadelfia, permite que se hagan visitas al lugar con fines históricos. De hecho, hay varios tours para elegir. Pero no olvidéis que son muchos los que reportan haber escuchado carcajadas, lamentos o pasos, y los que han sentido como una presencia malvada les observaba durante su recorrido. Así que si eres de los que se atreve a ir, cuidado. Y si os habéis quedado con ganas de saber más sobre cárceles embrujadas, en nuestro capítulo extra de Patreon, iVoox y Spotify de este jueves, os hablaremos de una de las más embrujadas de todo Estados Unidos, el Reformatorio Estatal de Mansfield, que durante décadas torturó no solo a hombres, sino a niños. Sus paredes albergan algunos de los espíritus más atormentados que hemos tratado. El jueves, en nuestro capítulo extra. Pero si tenéis más ganas de terrores nocturnos, ya sabéis que puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Somos terrores_TRN en Twitter, en Threads y en nuestro canal de Twitch, y terroresnocturnos.trn en Instagram, en TikTok y en nuestro canal de Facebook. Así que os esperamos.